El Área 51 es una distracción. El verdadero secreto de los extraterrestres está en el sur de Alaska. No debería estar escribiendo esto. De hecho, ni siquiera debería estar vivo ahora mismo, pero alguien tiene que saber qué está pasando allá arriba, en el desierto helado, donde nadie mira. Todo esto sobre el Área 51, los memes, la tontería del asalto al Área 51, las interminables teorías conspirativas. Es solo una cortina de humo, una brillante. Mi nombre es Michael Treviño. Hasta hace 3 meses, era analista de datos para el Departamento de Defensa, trabajando en un anodino edificio de oficinas en el norte de Virginia. Nada especial, nada clasificado. O eso creía yo. Solo era gestión de bases de datos para registros de personal. Tenía autorización de seguridad, claro, pero apenas superaba el mínimo exigido para trabajar allí. Todo empezó con una carpeta mal archivada. Alguien había dejado un montón de copias de seguridad en papel sobre mi escritorio. Procedimiento habitual durante las actualizaciones trimestrales del sistema. Estaba digitalizando todo cuando lo encontré. Una carpeta de papel manila encajada entre 2 informes de personal, etiquetada únicamente con Operación Perafrost y una serie de números que no coincidían con nuestro sistema de archivo. En cuanto la abrí, supe que no debía estar en mis manos. Imágenes satelitales de lo que parecían ser instalaciones de investigación enterradas en la nieve. Estudios geológicos de formaciones subterráneas en el sur de Alaska. Solicitudes de traslado de personal a un lugar llamado Sitio Mimia, el cual no existía en ninguna base de datos a la que tuviera acceso, y una sola página que me revolvió el estómago. Protocolo de preservación criogénica, ensayos clínicos en humanos, fase 3. Debería haberlo reportado de inmediato. Ese es el protocolo para documentos extraviados. En cambio, tomé fotos con mi teléfono. No sé por qué. Quizás fue curiosidad o la estúpida sensación de haber descubierto algo importante. Sea cual sea el motivo, esa decisión arruinó mi vida. 2 días después, me llamaron a una sala de reuniones. 2 hombres de traje, que no eran militares ni funcionarios del gobierno, me hicieron preguntas muy específicas sobre mi horario laboral y mi acceso a ciertas áreas de archivo. Nunca mencionaron la carpeta, pero no me apartaban la vista de la cara. Mentí. Les dije que no había visto nada raro. Me dejaron ir. Pero esa noche, alguien entró a robar en mi apartamento. Eran profesionales. No había nada visiblemente alterado, pero lo presentía. El ambiente era extraño. Mi portátil había sido movido ligeramente y la unidad de copia de seguridad donde guardaba las fotos había desaparecido. Salí corriendo, llamé para decir que estaba enfermo al día siguiente. Saqué todo el dinero que pude y conduje hacia el norte. Sin ningún plan, solo quería alejarme de Washington D.C. 3 días después, en un motel a las afueras de Buffalo, recibí un correo electrónico de Darius Wright, mi colega, que trabajaba en el cubículo de al lado. No contenía nada más que un enlace a un artículo de noticias. Un incendio había destruido mi edificio de apartamentos. 3 muertos, incluyendo a la pareja de al lado. Las autoridades sospechaban de una fuga de gas. Mi edificio no tenía tubería de gas. Seguí conduciendo hacia el norte hasta llegar a la frontera canadiense y luego hacia el oeste. Desde entonces, he estado en constante movimiento, usando teléfonos prepago, pagando solo en efectivo y durmiendo en mi coche o en moteles baratos donde no hacen preguntas. Pero sé que siguen buscando. Y sé demasiado como para detenerme ahora, porque encontré a otros. Gente que sabe sobre la visión, Mimir, gente que ha estado allí, y las reglas, Dios mío. Las reglas que tienen que seguir allá en el hielo. Reglas que los mantienen con vida cuando los sujetos se escapan. Estoy escribiendo todo esto ahora porque no creo que aguante mucho más. Se están acercando. Pero alguien tiene que saber sobre el sur de Alaska, sobre lo que yace bajo el perafrost. Sobre las cosas que ya no se congelan. Si estás leyendo esto, significa que encontré a alguien de confianza para compartirlo. Y si vienen a por ti, bueno, aquí tienes las reglas. Síguelas si quieres sobrevivir. Anchorage en febrero no es solo frío. Es una desolación particular que se te mete bajo la piel.
El sol apenas se asoma, y cuando lo hace, proyecta largas sombras que parecen alcanzarte como dedos que te agarran. Llevaba 3 días allí, refugiado en un motel destartalado cerca de Northern Lights Boulevard, intentando dar sentido a los fragmentos que había logrado reunir. Mi habitación parecía el tablón de anuncios de un detective desquiciado. Impresiones de oscuros listados de contratos gubernamentales, estudios geológicos. Descargué de bases de datos públicas imágenes satelitales de Google Earth que no mostraban más que extensiones blancas. Y en el centro, las pocas fotos que había logrado recuperar de mi copia de seguridad en la nube antes de que se borraran. Imágenes borrosas de los documentos de la Operación Perafrost. No dormía mucho. Cada vez que los faros de un coche iluminaban mi ventana, me despertaba sobresaltado, convencido de que me habían encontrado. La paranoia me carcomía. Pero no podía parar ahora. ¿Te pareces a alguien que conozco, hombre? La voz provino de detrás de mí mientras estaba encorvado sobre mi café en una mesa de la esquina de Cole Brothers. Casi tiro la taza, mi mano instintivamente buscó la navaja en mi chaqueta. ¿Tranquilo? El hombre se deslizó en el asiento frente a mí. 30 y tantos, barba con canas, vestía una chaqueta Carhartt desgastada. Nada en él gritaba agente del gobierno, pero eso no significaba mucho. Me llamo Jack Reeves, es miembro del Servicio Geológico de los Estados Unidos, y este es Michael Treviño, analista del Departamento de Defensa, actualmente desaparecido y presuntamente muerto tras esa desafortunada explosión de gas. Se me secó la garganta. ¿Cómo te encontraste? No eres tan listo como crees. Has estado dejando migas de pan digitales por todos los registros públicos de Alaska, buscando en los planos de propiedades cerca de la solicitud de mapas topográficos de la cordillera de Saint Elias. Bien podrías haber puesto una valla publicitaria. Me levanté para irme, pero sus siguientes palabras me dejaron helado. Sitio Mimir, a 64 kilómetros al sureste de Glen Allen, construido en la roca debajo de lo que parece una estación meteorológica abandonada. Lentamente, me recosté en mi silla. ¿Quién diablos eres realmente? Di a alguien que estuvo allí cuando empezó. 2014, estábamos cartografiando formaciones subglaciales en busca de recursos. Encontramos algo completamente distinto. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro apenas audible. ¿Sabes lo que están haciendo ahí, verdad? Las pruebas de criosueño. Asentí levemente. Eso es solo la punta del iceberg. Jack sacó una pequeña libreta y la deslizó sobre la mesa. Estas son las reglas. Memorízalas. Quema el papel después. Si vas allí y el rastro que sigues no lleva a ninguna parte, esto podría salvarte la vida. ¿Por qué iría yo allí? Eso es un suicidio. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo atormentado en ellos. Porque ahora tienen tu nombre en una lista. Y la única forma de salir de esa lista es encontrar una ventaja, pruebas, algo que necesiten más que silenciarte. Y solo ayudas por pura bondad. No me molesté en disimular la sospecha en mi voz. Mi hermano era el Dr. Thomas Reeves, investigador principal en Mimir hasta el año pasado, cuando supuestamente murió en un accidente de escalada. Me dejó un paquete con coordenadas y una advertencia. Está despertando. La voz de Jack se quebró ligeramente. No tenemos mucho tiempo. Se levantó bruscamente. Hay un hombre llamado Lloyd Atwood en Glen Allen. Se encarga de transportar suministros dentro y fuera de las zonas restringidas. Menciona Zimlewinter y te ayudará. Pero, por Dios, ten cuidado y sigue las reglas, sobre todo después del anochecer. Lo vi alejarse, desapareciendo entre la multitud del café. Solo después de que se marchó abrí el cuaderno. Dentro, en mayúsculas y con letra clara, se encontraban los protocolos de seguridad operativa del sitio. No se permiten dispositivos electrónicos a menos de 500 metros de cualquier área de contención de sujetos de prueba. Estos reaccionan a los campos electromagnéticos. Mantenga siempre contacto visual con la entrada durante el día. Si la entrada desaparece de su vista, está experimentando alucinaciones en fase inicial. Luces rojas solo después del atardecer.
Los sujetos rastrean el movimiento a través de la diferencia de luz ambiental. Si escucha que lo llaman por su nombre, no responda. Incluso si suena como alguien que conoce. El frío es seguridad. Si siente calor repentino sin una fuente identificable, está en peligro inmediato. Si se forma hielo o escarcha en patrones geométricos en cualquier superficie, evacúe el área de inmediato. Todo el personal que presente un descenso rápido de la temperatura por debajo de 35 grados debe ser puesto en cuarentena, independientemente de los síntomas. El sangrado de los ojos o los oídos indica una proximidad extrema a un sujeto activo. Elimine inmediatamente al personal afectado. Leí la página 3 veces, memorizando cada regla, tratando de entender lo que implicaban. ¿Qué clase de sujetos de prueba eran estos? ¿Y qué quiso decir Jack con que se estaba despertando? Afuera, la noche caía rápidamente. Desde la ventana, pude ver cómo la nieve comenzaba a arremolinarse bajo las farolas. Tenía que tomar una decisión, huir lo más lejos posible de Alaska o dirigirme al este, hacia Glen Allen, y encontrar a Lloyd Atwood. A la mañana siguiente, cargué mis escasas pertenencias en el coche de alquiler. Las carreteras serían peligrosas en esta época del año, pero eso también significaba menos gente vigilando quien entraba y salía. Al incorporarme a la autopista Glen en dirección este, recibí un mensaje de texto en mi teléfono desechable de un número desconocido. Saben que estás en Anchorage, me deshice del teléfono, encuentra a Lloyd y recuerda la regla número 4. Son muy buenos imitando voces. Tiré el teléfono por la ventana, a un montón de nieve, y pisé el acelerador con más fuerza. Detrás de mí, el fondeadero se perdía en el horizonte blanco, y delante se extendían 240 kilómetros de naturaleza salvaje entre mí y las respuestas. O, más probablemente, entre yo y la pesadilla que se gestaba bajo el hielo de Alaska. La autopista Glen en invierno no es una carretera. Es un desafío. Una sinuosa cinta de asfalto y hielo que serpentea entre las montañas como un frágil salvavidas. La mayoría de los turistas la evitan en esta época del año, y los lugareños saben que no deben viajar sin provisiones de emergencia. Tenía medio tanque de gasolina, algo de carne seca y una creciente sensación de pavor. 3 horas después de empezar a conducir, la nevada se intensificó. Lo que comenzó como una ligera ráfaga de nieve se transformó en una densa capa blanca horizontal, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Agarré el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos, manteniendo una velocidad peligrosamente baja mientras el viento azotaba mi coche de alquiler. No vi el SUV negro hasta que sus faros iluminaron mi retrovisor. Aceleré, pero las ruedas del sedán resbalaron sobre el hielo. El SUV me alcanzó sin esfuerzo, su robusta carrocería se desenvolvía con facilidad en esas condiciones. Placas oficiales. 2 figuras en el interior, rostros indistintos tras el parabrisas. Se acercaba una curva, con la barandilla al otro lado, la única barrera entre la autopista y un precipicio de 30 metros. Disminuí la velocidad para tomarla con seguridad. El todoterreno no lo hizo. Aceleró bruscamente, golpeando mi parachoques trasero con la fuerza suficiente para que mi coche derrapara. El mundo daba vueltas. Los neumáticos chirriaban contra el hielo. La barandilla parecía casi invisible, pero desapareció cuando el coche se precipitó de lado contra un banco de nieve en lugar de caer por el precipicio. El impacto me dejó sin aliento. Mi cabeza golpeó contra la ventanilla lateral con tanta fuerza que me nubló la vista. A través del parabrisas agrietado, vi cómo el todoterreno se detenía. Un hombre salió del lado del pasajero con la mano dentro del abrigo. Me abroché el cinturón de seguridad a tientas, con el corazón latiéndome con fuerza. De repente, un camión maderero dobló la esquina haciendo sonar la bocina. El conductor del todoterreno gritó algo, y el hombre regresó al vehículo a regañadientes. Arrancaron y desaparecieron tras la curva mientras el camión reducía la velocidad junto a mi coche. ¿Estás bien ahí dentro? El camionero era un hombre corpulento con una barba canosa que asomaba por debajo de su gorro de lana. Dios mío, qué suerte tuviste de chocar contra ese montón de nieve en lugar de volcar. Sí, lo logré, saliendo a rastras por la puerta del copiloto, ya que el lado del conductor estaba enterrado en la nieve.
¡Qué suerte! El hombre se llamaba Peter Osborne y transportaba madera desde Anchorage hasta Glennallen. Cuando le dije que allí me dirigía, me ofreció llevarme sin dudarlo. Ese tipo de generosidad espontánea que aún se encuentra en la Alaska rural. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó mientras avanzábamos por la carretera. Su camioneta se desenvolvía mucho mejor en la nieve que mi sedán. No era precisamente temporada turística, había preparado una coartada. Investigación para un libro sobre las anomalías geológicas de Alaska, lo suficientemente cercana a la realidad como para sonar convincente. Él asintió, como si lo aceptara. Me quedaré en la ciudad. Si hay algún sitio que me acepte, tengo que reunirme con un tal Lloyd Atwood. La actitud despreocupada de Peter cambió al instante. Sus gruesos dedos se apretaron con fuerza en el volante. ¿Atwood? ¿Qué te importa? Dudé. Un amigo de un amigo me lo recomendó. Dijo que conoce bien la zona. Sí, la conoce. La voz de Peter se había suavizado considerablemente. Sabe que es mejor no meterse en líos si le preguntas a la mayoría de la gente de Glennallen. Pero no preguntaste, ¿verdad? Condujimos en silencio durante varios kilómetros, los limpiaparabrisas marcando el ritmo como un metrónomo. Finalmente, Peter volvió a hablar. Mira, no sé en qué lío andas metido, pero Atwood ha cambiado desde que empezó a llevar esos suministros al norte. Se mantiene apartado, nervioso, siempre mirando por encima del hombro. Me miró. Empezó después de que construyeran esa estación meteorológica más allá del antiguo camino minero. Se me aceleró el pulso. ¿Conoces ese lugar? Lo suficiente como para mantenerte alejado. Contratistas militares, vehículos sin distintivos. Dicen que es investigación climática, pero se interrumpió y negó con la cabeza. Mi cuñado trabajó allí como guardia de seguridad durante 3 meses. Regresó diciendo disparates, afirmando que el frío era injusto. Dejó el trabajo, empezó a beber y murió al cabo de 1 año, oficialmente por insuficiencia hepática. Lo siento, dije antes de que muriera, me dijo algo. La voz de Peter bajó casi a un susurro. Dijo que mantenían a la gente en hielo allí arriba, no a los muertos, sino a los vivos. Dijo que a veces despertaban. Incorrecto. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Mencionó algo sobre reglas, protocolos de seguridad? Peter me lanzó una mirada penetrante. Solo una cosa. Dijo que nunca hay que fiarse de lo que se oye de noche. Que aprenden a imitar. Volvió la mirada al camino. ¿Te suena? Regla número 4. Si oyes que te llaman por tu nombre, no respondas, aunque suene como alguien que conoces. Quizás, admití. Coronamos una colina y Glennallen apareció a la vista. Un pequeño grupo de edificios se apiñaba contra la inmensidad del interior de Alaska. Población, 483 habitantes, según el letrero que vimos. Te dejo en el Caribou Inn, dijo Peter al entrar en los límites del pueblo. Es el único lugar con habitaciones disponibles en esta época del año. Atwood suele ir a beber al bar Rusty Nail cuando está en el pueblo. Se detuvo frente a un motel de 2 pisos que había visto tiempos mejores. Antes de que pudiera darle las gracias, me agarró del brazo. Escucha, dijo con voz urgente. Lo que sea que busques en el norte, no vale la pena. Mi cuñado dijo algo más. Dijo, a veces el hielo parece moverse, palpitar, como si algo debajo aún estuviera vivo. Asentí, sin atreverme a hablar. Y una cosa más. Peter metió la mano en la guantera y sacó una pequeña petaca. Plateada. La antigua tradición abascana dice que ahuyenta los espíritus del invierno. Sí, probablemente, pero mi cuñado insistía en que le ayudaba a dormir cuando estaba allí arriba. En la cerca. Tomé la petaca, sintiendo su peso. Gracias por todo. No me des las gracias. Su expresión era sombría. Ten cuidado con quien hablas en el pueblo. Hay muchos ojos vigilando a los extraños que hacen preguntas. Me registré en el motel con un nombre falso,
Pagué en efectivo por 3 noches y pasé la tarde observando el pueblo desde mi ventana. Al caer la noche, se encendieron las luces de los edificios dispersos a lo largo de la carretera principal, incluyendo un letrero de neón parpadeante del clavo oxidado. Esperé hasta las 9 de la noche. Cuando la mayoría del pueblo parecía haberse instalado para pasar la noche, la temperatura había bajado a menos 15 grados según el termómetro digital de la recepción del motel, y las estrellas parecían trozos de hielo contra el cielo negro. El camino al bar duró menos de 5 minutos, pero el frío me calaba hasta los huesos a pesar de mi chaqueta. Dentro, el viejo local, con aspecto de clavo oxidado, estaba tenuemente iluminado y casi vacío. Solo un camarero puliendo vasos y 3 hombres en mesas separadas, cada uno bebiendo en silencio. Pedí un whisky y le pregunté casualmente al camarero si Lloyd Atwood estaba por allí. «No lo he visto hoy», respondió el hombre, mirándome con recelo. «¿Eres de los universitarios?» «Tu número, viejo amigo». «Mentira», dijo una voz a mis espaldas. Me giré y vi a uno de los bebedores solitarios, un hombre delgado y curtido de unos 50 años, mirándome con los ojos entrecerrados. Lloyd no tiene amigos, especialmente no forasteros de manos suaves que no saben cómo vestirse para Alaska. Señaló la silla vacía frente a él. Pero sé dónde encontrarlo. La pregunta es, ¿por qué debería decírtelo? Respiré hondo, recordando las palabras de Jack, y dije en voz baja, Fimblebinder. El rostro del hombre palideció. Miró a los demás en el bar, luego se inclinó hacia adelante y susurró, «Dios mío, ¿de verdad vas a salir ahí fuera, pobre infeliz? ¿Puedes ayudarme a encontrar a Lloyd?» Se bebió el vaso de un trago. «Soy Lloyd Atwood, y te acabas de buscar un buen lío». Lloyd Atwood no era lo que esperaba. Por cómo lo habían descrito Jack y Peter, me lo había imaginado como un montañés curtido con ojos salvajes. En cambio, me encontré sentado frente a un hombre delgado, de aspecto casi erudito, con manos callosas y la mirada cansada de quien ha visto demasiado. «No podemos hablar aquí», murmuró Lloyd, dejando un billete de 20 sobre la mesa. «Hay demasiada gente escuchando». Afuera, el frío me golpeó como un puñetazo. Lloyd me condujo detrás de la barra hasta una camioneta Ford oxidada y me indicó que subiera. El calentador silbaba asmáticamente cuando nos detuvimos en la calle principal vacía. «¿Quién te envió?», preguntó, con los ojos fijos en la carretera. «Jack Reeves», dijo al mencionar Fimblebinder. Lloyd apretó la mandíbula. «¿Jack está vivo?» Creí que lo habían atrapado después de que Tom muriera. «¿Conocías a su hermano?» Tom Reeves fue la razón por la que comencé a llevar suministros a Mimir. Un hombre decente para ser científico. Uno de los pocos que parecía realmente preocupado por lo que hacía. Me miró. «¿Cuánto sabes?» «No lo suficiente. Algo sobre experimentos criogénicos, sujetos de prueba que despiertan mal». Lloyd soltó una risa burlona. «Eso es quedarse corto». Conducíamos en silencio, dejando atrás a Glen Allen. Los faros abrían un estrecho túnel en la oscuridad, más allá, solo se veían sombras y nieve. 15 minutos después, Lloyd giró hacia un camino de servicio apenas visible que serpenteaba hacia las faldas de la montaña. «¿A dónde vamos?», pregunté, de repente consciente de mi vulnerabilidad. Mi casa estaba apartada, sin vigilancia. Resultó ser una pequeña cabaña enclavada en la arboleda, medio enterrada en la nieve. Por dentro era austera, pero organizada, una estufa de leña, una mesa de cocina, estantes con conservas y un equipo de radioaficionado en un rincón. Lloyd encendió una lámpara de queroseno, negándose a usar la luz eléctrica. «Pueden detectar los cajones de corriente», explicó crípticamente. Sacó 2 vasos y una botella de bourbon de un armario. «Te va a gustar». Acepté la bebida que me ofrecieron. Entonces, ¿qué es realmente la mimirización visual? Se sentó pesadamente frente a mí. Empezó como una investigación de DARPA, la criogenización para aplicaciones militares. Congelar a soldados con heridas mortales hasta que pudieran llegar a instalaciones médicas adecuadas. Al menos esa era la explicación. Dio un largo trago.
Antes de esto fui ranger del ejército. Me dieron de baja por invalidez después de Afganistán. El trabajo de contratista de seguridad parecía bueno. ¿Trabajaste en seguridad de Mimir? Pasaron 6 meses hasta que vi lo que les estaba pasando a los sujetos de prueba. Le temblaban ligeramente las manos. Estaban sacando gente de las cárceles, de los albergues para personas sin hogar, gente a la que nadie echaría de menos, prometiéndoles reducciones de condena o grandes pagos. Los formularios de consentimiento eran nadie les dijo a esos pobres desgraciados a qué se estaban comprometiendo realmente. Me incliné hacia adelante. ¿Qué les estaban haciendo? La criogenia era solo la primera fase. Cuando funcionó, comenzaron a modificarlos. Cócteles de fármacos experimentales, alteraciones genéticas. Decían que estaban creando personal adaptado al frío para operaciones en el Ártico. La mirada de Lloyd se perdió en la distancia. Pero no era eso. Primero encontraron algo en el hielo, algo antiguo, y estaban intentando crear compatibilidad humana con ello. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, algo que no tenía nada que ver con la temperatura de la cabaña. ¿Compatibilidad con qué? No lo sé con exactitud. Algún tipo de organismo conservado en el perafrost. Microscópico, pero con una estructura genética compleja, diferente a todo lo que habían visto. Los científicos lo llamaban partículas. Después de los gigantes de hielo de la mitología nórdica, Lloyd volvió a llenar su vaso. Inyectaban a los sujetos de prueba versiones sintetizadas y luego los ponían en criosueño para incubarlos. Dios mío, susurré. El primer lote murió. El segundo lote sobrevivió al proceso, pero salió mal, hipotérmico, desorientado. Con el tercer lote, todo se fue al traste. La voz de Lloyd se apagó. Podían manipular la temperatura de alguna manera y podían meterse en tu cabeza, hacerte oír cosas, ver cosas. Por eso teníamos los protocolos. Las reglas, dije. Jack me dio una lista. Lloyd se levantó bruscamente y se dirigió a un baúl en la esquina. Regresó con un cuaderno de cuero desgastado. Era el diario de investigación de Tom Reeves. Lo sacó de contrabando con mi ayuda antes de que lo mataran. Lo deslizó sobre la mesa. Aquí están las reglas de verdad. Las 18. Abrí el cuaderno con dedos temblorosos. Dentro, notas detalladas sobre los experimentos intercaladas con advertencias cada vez más desesperadas y una lista completa de los protocolos de seguridad, mucho más extensa que la que Jack me había dado. Los primeros 8 son para visitantes y personal periférico, explicó Lloyd. La lista completa es para quienes trabajan directamente con los sujetos o los buscan cuando escapan. Levanté la vista bruscamente. ¿Escapar? ¿Por qué crees que estoy aquí afuera en vez de en la ciudad? La risa de Lloyd fue amarga. 3 sujetos escaparon del confinamiento el año pasado. Encontraron a 2. La tercera aún sigue vigente, que yo sepa. Reviso las reglas ampliadas, cada una más inquietante que la anterior. Nunca permanezca en un mismo lugar durante más de 48 horas si sospecha de contaminación. Se detecta mediante la huella térmica residual del cuerpo. Si se forma nieve o hielo dentro de una estructura climatizada sin causa aparente, evacúe inmediatamente. Todo el personal que reporte sueños compartidos o simultáneos debe ser separado y monitoreado para verificar la sincronización. Las respuestas psicológicas al aislamiento son normales. Las alucinaciones compartidas no lo son. Reporte todos los casos en que varios miembros del personal reporten estímulos idénticos. La termografía no es confiable para la identificación de sujetos. Pueden modular sus firmas térmicas. Si la temperatura desciende por debajo de 30 grados Fahrenheit sin causa meteorológica, active el protocolo de contención Z. La música y los sonidos rítmicos atraen a los sujetos. Mantenga silencio durante los periodos de alerta roja. Si las formaciones de hielo se asemejan a rasgos humanos, no se acerque. Documente la información e informe al equipo de contención. El fenómeno conocido como eco frío. Si el sujeto repite tus palabras con un retraso de 1,5 segundos, indica una acción agresiva inminente. Refúgiate en la zona segura más cercana.
Si sueñas con ahogarte en agua helada durante 3 noches consecutivas, preséntate para una evaluación médica inmediata y ponte en cuarentena. Esto es una locura, dije, cerrando el diario. ¿Qué demonios son estas cosas? Los ojos de Lloyd se clavaron en los míos. Esa no es la pregunta correcta. ¿En qué se están convirtiendo? Porque siguen cambiando, siguen adaptándose y cada vez se camuflan mejor entre nosotros. Un ruido en el exterior nos dejó helados. El crujido de pasos en la nieve. Lloyd se movió con sorprendente rapidez, apagó la lámpara y agarró una escopeta que estaba junto a la puerta. Agáchate, siseó, mirando a través de una rendija en las cortinas. Era un SUV del gobierno. ¿Cómo nos encontraron tan rápido? Mi corazón latía con fuerza mientras me agachaba detrás de la mesa. Los que me sacaron de la carretera. Tal vez. Lloyd revisó la recámara de la escopeta. Hay una trampilla debajo de la alfombra. Agáchate ahí y no hagas ruido. ¿Y tú? Yo me encargo de esto. Llevaba meses esperándolos. Aparté la alfombra y encontré la trampilla de madera debajo. El sótano era poco más que un pozo para almacenar raíces. El suelo de tierra estaba completamente congelado. Me agaché en la oscuridad, escuchando los pasos de Lloyd arriba. La puerta de la cabaña se abrió. Se oyeron voces, la de un hombre, oficial y seca. La respuesta de Lloyd fue demasiado amortiguada para entenderla. Luego una tercera voz que me heló la sangre. Suave, casi delicada, pero con una resonancia extraña que parecía vibrar a través del suelo de madera. Sabemos que está aquí, señor Atwood. Podemos olerlo. ¿Olerme? ¿Qué carajo? Hubo más conversación amortiguada. La voz de Lloyd se elevó. Luego un sonido que no era humano en absoluto. Un agudo gemido de ballena que me puso los pelos de punta. Un disparo. Algo pesado golpeando el suelo. Luego, silencio. Me pegué a la pared de tierra, apenas respirando. Unos pasos cruzaron el suelo de la cabaña justo encima de mí. Se detuvieron justo sobre la trampilla. Revisa el sótano, dijo la voz resonante. La trampilla se abrió. La luz inundó el interior. Alcé la vista y vi una figura recortada contra el interior de la cabina. Un hombre con un traje reglamentario del gobierno, pero algo en su forma de moverse era extraño. Demasiado fluido, como si sus articulaciones funcionaran de forma diferente. Señor Treviño, dijo, con esa misma resonancia extraña en la voz. Lo hemos estado buscando. Su rostro apareció a la vista mientras se agachaba, y contuve un grito. Parecía humano, pero las proporciones estaban sutilmente descompensadas, como si alguien hubiera estudiado rasgos humanos, pero no hubiera comprendido del todo cómo encajaban. Y sus ojos reflejaban la luz como los de un animal. Regla 4, dijo Lloyd con voz débil pero decidida. No respondas. La figura vestida de traje se giró, distraída. Salté hacia arriba, lo aparté de un empujón y salí a toda prisa del sótano. Lloyd yacía contra la pared del fondo, con la sangre empapando su chaqueta y la escopeta justo al alcance de sus dedos extendidos. Dos figuras más, vestidas de traje, estaban junto a la puerta. Mientras observaba horrorizado, el aliento de una de ellas no se condensaba en el frío aire de la cabina. Los ojos de la otra reflejaban la luz de la lámpara, igual que los de los primeros, no agentes del gobierno, sino sujetos de prueba. Me lancé hacia la escopeta. Mis dedos se cerraron alrededor del frío metal mientras la figura más cercana se abalanzaba sobre mí con velocidad sobrehumana. Balanceé el arma como un garrote, golpeándolo en la cara. Retrocedió tambaleándose, y en ese instante de confusión, cargué y disparé. El disparo le dio de lleno en el pecho. Salió disparado hacia atrás contra la pared, pero en lugar de sangre, de la herida brotó un líquido transparente que se cristalizó en hielo al contacto con el aire. «Corre», jadeó Lloyd. No necesité que me lo dijeran 2 veces. Salí disparado por la puerta, adentrándome en la noche nevada con la escopeta aferrada entre mis dedos congelados y el sonido de ballenas, resonando a mis espaldas.
La nieve me llegaba hasta las rodillas y la temperatura estaba muy por debajo de cero mientras huía por el bosque. Cada respiración era como inhalar cristales rotos, el frío intenso me quemaba los pulmones. Detrás de mí, esas criaturas con trajes humanos se abrían paso entre la maleza con una velocidad y precisión antinaturales. La escopeta, mi única arma, solo tenía un cartucho. Disparé el segundo tiro a ciegas, más para crear distancia que con la esperanza de acertarles. Regla número 3, luces rojas solo después del atardecer. Los sujetos rastrean el movimiento a través de la diferencia de luz ambiental. Apagué mi linterna y me sumergí en la oscuridad casi total. La luna creciente proporcionaba la iluminación justa para distinguir las siluetas fantasmales de los árboles, contra la nieve. Ahora caminaba más despacio, cada paso deliberado, tratando de minimizar el crujido de la nieve bajo mis botas. Los pasos que me perseguían se detuvieron. Me esforcé por oír por encima del rugido de mi corazón, apretándome contra la áspera corteza de un pino. Nada, solo el suave susurro del viento entre las ramas y el aullido lejano de lo que esperaba que fuera un lobo. Entonces, una voz, la voz de Lloyd, me llamó desde algún lugar a mi izquierda. Treviño, por aquí. Yo también escapé. Casi respondí. Casi me acerqué al sonido antes de recordar la regla número 4, si oyes que te llaman por tu nombre, no respondas, aunque suene como la voz de alguien conocido. No era Lloyd. Lo había visto desangrándose en el suelo de su cabaña. Me quedé paralizado, apenas respirando, mientras algo se movía entre los árboles de donde provenía la voz. Estaba demasiado oscuro para ver con claridad, pero la silueta no cuadraba. Demasiado alto, extremidades demasiado largas, movimientos demasiado fluidos para el terreno accidentado. Michael, esta vez la voz de mi madre, desgarradoramente familiar. Michael, cariño, por favor, ayúdame. Estoy perdida aquí. Sentí un nudo en el estómago. Mamá llevaba muerta 8 años. La voz era perfecta. El ligero acento y la forma en que siempre me llamaba bebé, incluso después de que crecí. ¿Cómo podían saber eso? ¿Cómo podían imitarla tan perfectamente? Oye tú, susurré entre dientes, con lágrimas congelándose en mis mejillas. Retrocedí lentamente, moviéndome de árbol en árbol, manteniendo mis pasos lo más ligeros posible. El bosque se fue aclarando poco a poco, y delante alcancé a distinguir lo que parecía un claro, y más allá, el tenue contorno de un camino. Un ruido extraño me detuvo. Un sonido húmedo y chirriante, como el de alguien con neumonía intentando respirar. Provenía de justo detrás de mí. Me giré bruscamente, alzando la escopeta. Una de las figuras vestidas de traje estaba a menos de 3 metros, observándome con esos ojos penetrantes de animal. De cerca, pude ver con mayor claridad lo mal que estaba. La piel demasiado lisa y cerosa, las extremidades ligeramente demasiado largas, los movimientos casi robóticos. Cuando respiraba, emergía ese horrible sonido de traqueteo, y su aliento no se condensaba en el aire frío. Michael Treviño, dijo con esa voz resonante que parecía vibrar en mis huesos. Tienes información que nos pertenece. Apunté la escopeta a su pecho. Aléjate. Inclinó la cabeza en un ángulo extraño, doblando el cuello casi 90 grados. Solo queremos lo que tomaste. Los archivos de la Operación Perafrost. Dinos dónde están y podrás salir de Alaska con vida. Yo escupí. Has estado intentando matarme desde DC. El rostro de la cosa se contorsionó en lo que podría haber sido un intento de sonrisa. No matar. Recupérate. Eres una brecha de datos, no un objetivo. Se acercó un paso más. No queremos hacerte daño. Eso sería ineficiente. Regla número 5, el frío es seguridad. Si sientes un calor repentino sin una fuente identificable, estás en peligro inmediato. Como si fuera una señal, sentí una ola de calor que me invadió. Un calor agradable y reconfortante en la noche bajo cero. Mis músculos comenzaron a relajarse involuntariamente, mis párpados se volvieron pesados. Aquello me estaba haciendo algo. Algún tipo de manipulación metabólica.
Déjate llevar, dijo con voz tranquilizadora. Duerme. Cuando despiertes, todo esto habrá terminado. Apreté el gatillo de la escopeta. Vete al infierno. Disparé el último cartucho directamente a su cara. La explosión resonó en el silencioso bosque como un trueno. La criatura retrocedió tambaleándose, con la cabeza convertida en una masa informe de líquido transparente y hielo cristalizado. Cayó de rodillas y se desplomó de bruces sobre la nieve. No tuve tiempo de asimilar lo que acababa de ver. Los otros dos habrían oído el disparo, así que corrí, irrumpiendo en el claro y reconociéndolo como un apartadero en el camino de servicio que llevaba de vuelta a la autopista. La camioneta de Lloyd seguía estacionada donde la habíamos dejado. Probablemente las llaves aún estaban en su bolsillo en la cabaña. Pero allí, medio enterrado en la nieve al borde del desvío, había otro vehículo, un viejo Jeep Cherokee con placas de Alaska. El vehículo de reserva de Lloyd. ¿Una coincidencia? No importaba. Necesitaba transporte. Quité la nieve de la ventanilla del lado del conductor y miré dentro. Las llaves colgaban del contacto. La puerta estaba sin llave. Costumbres rurales de Alaska. Me subí, rezando para que arrancara con este frío. El motor giró al tercer intento, cobrando vida con dificultad. El indicador de gasolina marcaba medio depósito, suficiente para llegar al menos a Glen Allen. Tiré la escopeta inservible al asiento del copiloto y encendí la calefacción, aunque sabía que tardaría una eternidad en calentarse. Al incorporarme a la vía de servicio, mis faros iluminaron la hilera de árboles. Dos ojos reflectantes me devolvieron la mirada, demasiado altos para ser humanos. Una de las figuras trajeadas que quedaban se interpuso en mi camino. Solté el acelerador. El jeep derrapó sobre la superficie helada antes de recuperar la tracción, avanzando bruscamente hacia aquello que parecía un hombre, pero no lo era. No se movió, no intentó evitar la colisión. El impacto la hizo rodar sobre el capó, agrietando el parabrisas antes de que se perdiera en la oscuridad. El jeep patinó pero siguió avanzando, y no reduje la velocidad para comprobar si lo había averiado. La carretera de servicio parecía interminable, cada curva revelaba solo más oscuridad. Me temblaban las manos en el volante, la adrenalina y el terror me impedían concentrarme. ¿Qué demonios eran esas cosas? ¿Cómo nos habían localizado tan rápido en la cabaña de Joy? Busqué a tientas la radio del jeep, desesperado por encontrar algún sonido que rompiera el silencio, pero no funcionaba. Solo se oía estática en todas las frecuencias. A través del parabrisas agrietado, pude ver que la nieve arreciaba, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros más allá de mis faros. Algo se movió en mi visión periférica. Miré por el retrovisor y casi me da un infarto. Una de las figuras vestidas de traje estaba sentada en el asiento trasero. Su reflejo me devolvía la mirada con esos ojos de animal. Grité, dando un volantazo por reflejo. El jeep derrapó de lado, las ruedas perdieron tracción en la carretera helada. El mundo daba vueltas mientras nos precipitábamos por el arcén y caíamos por un terraplén. El crujido ensordecedor del metal y el cristal me llenó los oídos antes de que algo me golpeara la cabeza y la oscuridad me envolviera. Cuando recuperé la conciencia, lo hice a retazos. Frío, dolor, el sabor de la sangre, un parabrisas destrozado, nieve que se acumulaba. El jeep yacía de lado en el fondo de un barranco poco profundo, con el motor parado, los faros aún encendidos, proyectando largas sombras entre los árboles. Quedé suspendido en el aire, sujeto por el cinturón de seguridad, con la cabeza palpitando donde me había golpeado contra el marco de la puerta. No podía mover bien el brazo izquierdo, y cada respiración me atravesaba las costillas con un dolor punzante. Lentamente, con mucho esfuerzo, giré la cabeza para mirar al asiento trasero. Vacío. ¿Lo había imaginado, una alucinación producto del miedo y la adrenalina? No. Allí, sobre el techo del vehículo volcado, la pared, desde mi perspectiva, era una huella de mano cristalizada en hielo. 5 dedos, pero demasiado largos, con las articulaciones mal colocadas. Había sido real, y se había escapado. Intenté desabrochar el cinturón de seguridad, gritando al caer contra la puerta del conductor.
Cada movimiento era una agonía, pero no podía quedarme allí. Regla número 9. Nunca permanezcas en un mismo lugar durante más de 48 horas si sospechas de contaminación. Te rastrean mediante el calor residual de tu cuerpo. Yo no tenía 48 horas. Si supiera que había sobrevivido, volvería, tal vez con refuerzos. Usando mi brazo sano, me impulsé hacia arriba a través de la ventana rota y salí a la nieve. Al ponerme de pie, sentí un mareo repentino y me apoyé en el jeep volcado, conteniendo las ganas de vomitar. Los faros seguían encendidos, apuntando inútilmente hacia la pared del barranco. En su resplandor, vi algo que me heló la sangre. Huellas en la nieve que se alejaban del lugar del accidente, pero no eran huellas humanas. Eran huellas alargadas, con demasiadas marcas de dedos, y no se hundían bien en la nieve, como si lo que las había formado no pesara casi nada. Solo conducían en una dirección, hacia lo más profundo de la naturaleza salvaje, hacia las montañas distantes, donde en algún lugar aguardaba la visión de Mimir. El amanecer irrumpió como un moretón sobre la naturaleza salvaje de Alaska, un resplandor púrpura difuso que apenas podía considerarse luz del día. Llevaba horas caminando, cada paso y cada movimiento eran una agonía. Mi brazo izquierdo colgaba inútilmente a mi costado, roto o dislocado, y el dolor en las costillas sugería al menos una fractura. La sangre se me había congelado en el pelo donde me había golpeado la cabeza contra el marco de la puerta, y mis extremidades se estaban entumeciendo peligrosamente. Seguía las extrañas huellas, una decisión que desafiaba la lógica, pero que sentía como mi única opción. La carretera estaba a kilómetros de distancia, y en mi estado, moriría congelado antes de llegar. Mejor encontrar a Mimir, donde al menos podría haber calor, suministros médicos y respuestas, que morir en el anonimato en la nieve. Las huellas se dirigían constantemente hacia el noreste a través de un denso bosque de pinos y cruzaban arroyos helados. Nunca flaquearon, nunca mostraron señales de cansancio ni de que su creador cambiara de ritmo. Aquello que yo seguía, avanzaba con una resistencia sobrehumana. Al mediodía, el débil sol invernal había alcanzado su punto más alto. Un disco pálido apenas visible entre las nubes. Mi paso se había ralentizado hasta convertirse en un arrastrado andar. Cada respiración era un jadeo superficial para minimizar el dolor punzante en mis costillas. Me estaba deshidratando peligrosamente. Comer nieve solo disminuiría aún más mi temperatura corporal. Necesitaba refugio. Pronto, como si respondiera a mi desesperación, la arboleda que tenía delante se abrió para revelar una pequeña estructura, una especie de puesto de investigación o estación de guardabosques. Un edificio prefabricado de una sola planta con ventanas pequeñas y una chimenea metálica casi enterrada en los montones de nieve en su lado de sotavento. Las huellas que había estado siguiendo se desviaban, adentrándose en el bosque. Eso, más que nada, me convenció de acercarme a la estación. Si aquellos animales la evitaban, tal vez fuera segura. La puerta estaba asegurada con un simple candado, congelado, pero cedía ante unos cuantos golpes de una piedra. Dentro, hacía solo un poco más de calor que afuera, pero, por fortuna, no corría viento. Las luces de emergencia emitían un tenue resplandor rojo. La alimentación de respaldo seguía funcionando. Justo el tipo de luz recomendada en la regla número 3. Era una estación de investigación básica, un escritorio con equipo de monitoreo, la mayoría apagado o en modo de espera. Una pequeña área de cocina y un par de literas contra la pared del fondo. Una estufa de leña ocupaba una esquina, con una pila de troncos partidos a su lado. Rebusqué en los cajones con mi mano sana hasta que encontré un botiquín de primeros auxilios. No contenía analgésicos más fuertes que el ibuprofeno, pero sí vendas, antiséptico y, gracias a Dios, una bolsa de calor química. La activé y la presioné contra mi pecho, el calor era casi insoportable contra mi piel congelada. A medida que recuperaba la sensibilidad en las extremidades, también disminuía el dolor. 1000 agujas de fuego que me hicieron llorar. Pero el dolor significaba que no estaba demasiado perdido. El dolor significaba que podría sobrevivir. Un mapa en la pared mostraba mi ubicación, una estación meteorológica automatizada en el límite de la zona silvestre de Wrangler-St. Elias.
Un círculo rojo marcaba un área etiquetada como zona restringida, a unos 24 kilómetros al noreste. Sitio Mimir, supuse. Avivé el fuego en la estufa de leña, mis movimientos torpes por el frío y la herida. Mientras el calor llenaba gradualmente el pequeño espacio, evalué mi situación. Necesitaba descansar, pero no podía quedarme mucho tiempo. Esas cosas, los sujetos de prueba escapados, seguían ahí fuera y parecían dirigirse hacia las instalaciones. En el peor de los casos, podrían volver a buscarme. Sobre el escritorio había una radio bidireccional. La encendí, sorprendido de que aún tuviera batería. La estática llenaba la pequeña habitación mientras probaba varias frecuencias, con la esperanza de comunicarme con quién. Con las autoridades. Después de lo que había visto, no estaba seguro de en quién podía confiar. En el canal de emergencias, hice una pausa. Aquí Michael Treviño desde la estación meteorológica. Entrecerré los ojos para mirar el mapa. Delta 7. Necesito asistencia médica inmediata. Cambio. Más estática. Luego una ráfaga de ruido blanco que se convirtió en una voz. Aquí el sitio. Seguridad de Mimir. Identifíquese de nuevo e indique su propósito en la zona restringida. Se me secó la garganta. Estoy herido. Accidente de coche en la vía de servicio. Necesito ayuda médica. Una pausa. Quédese donde está, señor Treviño. Se está enviando un equipo a su ubicación. Tiempo estimado de llegada, 1 hora. Sabían mi nombre. Sabían que debían buscarme. Esperen, dije. ¿Cómo lo supieron? La radio crepitó y se apagó. Di un paso atrás, con el corazón acelerado. Venían por mí. Las mismas personas que me habían estado buscando desde Washington, D.C. La misma organización que realizaba esos experimentos inhumanos. ¿Pero qué otra opción tenía? No podía sobrevivir mucho más tiempo sin atención médica. Y no podía seguir vagando por el desierto. Busqué frenéticamente en la estación, buscando algo que pudiera servirme de arma. Lo mejor que encontré fue un hacha de bombero colgada en la pared. Revisé las ventanas, asegurándome de que estuvieran cerradas, y luego me dispuse a esperar, con el hacha agarrada con mi mano buena. Pero mientras estaba allí sentado, algo extraño llamó mi atención. Un sonido como de agua corriendo en aquel paisaje helado que no tenía sentido. Seguí el rastro hasta un pequeño trastero en la parte trasera de la estación. Lo que encontré dentro me heló la sangre. El hielo cubría las paredes, el suelo y el techo. No era la acumulación aleatoria de escarcha que uno esperaría, sino intrincados patrones deliberados que casi parecían circuitos eléctricos. Y se estaba derritiendo, las gotas resbalaban y formaban charcos en el suelo. Regla número 10. Si se forma nieve o hielo dentro de un edificio con calefacción sin causa aparente, evacúe inmediatamente. Salí del armario, apretando el hacha con más fuerza. Mientras observaba, el charco de agua derretida en el suelo comenzó a congelarse de nuevo, formando nuevos patrones que se extendían desde el umbral del armario hacia mí. La estación estaba comprometida. Alguna de esas cosas había estado aquí recientemente y había dejado algún tipo de crecimiento. Pensé en las partículas Sutton que Lloyd había mencionado, el organismo del perafrost que habían usado para modificar a sus sujetos de prueba. Tuve que irme inmediatamente. Tomé un abrigo grueso de un gancho junto a la puerta, un poco grande, pero mejor que mi chaqueta rota, y metí el botiquín de primeros auxilios en su bolsillo. Estaba a punto de abrir la puerta cuando lo oí, el crujido de pasos en la nieve que se acercaban a la estación. Por la ventana, vi 3 figuras que emergían de entre los árboles. Vestían ropa táctica blanca para clima frío, con los rostros ocultos por pasamontañas y rifles colgados al hombro. El equipo de seguridad de Mimir llegó mucho antes de la hora prometida. Retrocedí, con la mente acelerada. Era imposible saber si se trataba de personal legítimo o de más de esos tipos disfrazados, y estaban bloqueando la única salida. Las marcas de hielo en el suelo se extendían ahora con mayor rapidez,
como agitadas por las figuras que se acercaban. Retrocedí, apoyándome contra la pared del fondo. La sustancia reaccionaba a su presencia, lo que sugería que ellos mismos no estaban contaminados. Quizás en realidad estaban allí para ayudar. O tal vez solo querían recuperar sus especímenes escapados y eliminar al testigo. Un fuerte golpe en la puerta. Señor Treviño, ve a seguridad. Venimos a sacarlo. No dije nada, paralizado por la indecisión. Señor Treviño, sabemos que está ahí. Por favor, abra la puerta. Los patrones de hielo habían llegado al centro de la habitación, extendiéndose como venas por el suelo. Noté que la temperatura subía, no solo por la estufa de leña, sino también por el calor ambiental que parecía emanar del propio hielo. Regla número 5. El frío es seguridad. Si sientes un calor repentino sin una fuente identificable, estás en peligro inmediato. Vamos a entrar, gritó la voz. La manija de la puerta giró. Tomé mi decisión en ese instante. Mientras la puerta comenzaba a abrirse, levanté el hacha y la descargué sobre el centro del patrón de hielo con toda la fuerza que mi cuerpo maltrecho podía reunir. El hielo se hizo añicos con un sonido como de cristales rotos. Y algo gritó. No era un grito humano, sino un chillido agudo que parecía venir de todas partes y de ninguna. La temperatura bajó en picado al instante, mi aliento se empañaba frente a mí. El equipo de seguridad irrumpió por la puerta con las armas en alto. «Agáchate», gritó uno. Caí al suelo justo cuando el hielo estalló en afilados fragmentos. Uno de los miembros del equipo de seguridad cayó al suelo, agarrándose la garganta donde se le había incrustado un fragmento. Los otros dos abrieron fuego, no contra mí, sino contra la masa de hielo retorciéndose que se transformaba rápidamente en el centro de la sala. Adoptó una forma vagamente humanoide, pero con demasiadas extremidades, todas moviéndose con ese mismo movimiento fluido e imposible que había visto en las figuras de traje. Las balas lo alcanzaron, haciendo volar fragmentos cristalinos, pero siguió avanzando hacia nosotros. «Cargas térmicas», gritó uno del equipo de seguridad. El otro sacó de su cinturón lo que parecía una granada. La activó y la arrojó directamente a la criatura de hielo. «¡Cúbranse!». Me acurruqué, cubriéndome la cabeza con mi brazo sano. La explosión fue más calor que fuerza, un artefacto incendiario más que una granada de fragmentación. La temperatura en la estación se disparó mientras las llamas envolvían a la criatura de hielo. Aquel grito inhumano se repitió, para luego desvanecerse en un agudo gemido mientras la criatura se derretía en un charco humeante. Unas manos me agarraron y me levantaron. «Tenemos que movernos ya. Vendrán más». Uno de los miembros del equipo de seguridad me arrastró a duras penas fuera de la estación, hacia el frío intenso. El cielo se había oscurecido de nuevo. Nubes densas presagiaban más nieve. El tercer miembro del equipo yacía muerto junto a la puerta, con la garganta desgarrada por los fragmentos de hielo. «¿Quiénes son ustedes?», jadeé mientras me empujaban hacia un vehículo camuflado para la nieve que no había visto antes. El equipo de limpieza dijo que el que me sostenía. Se bajó el pasamontaña, dejando al descubierto un rostro curtido con una barba bien recortada. El Dr. Frank Byers. Trabajé con Tom Reeves antes de que nos cerraran. «No estás a la vista, Mimir». «Ya no». Me ayudó a subir al vehículo. Un transporte militar modificado con orugas de tanque en lugar de ruedas. Hemos estado siguiendo a los fugitivos, intentando contener la situación antes de que se propague. El otro miembro del equipo de seguridad se subió al asiento del conductor. Tenemos más señales convergiendo en este lugar. Hay que moverse. Los compradores me aseguraron en un asiento y comenzaron a examinar mis heridas. Tienes suerte de que interceptáramos esa transmisión. La seguridad de Realmer te habría capturado o algo peor. Jack Reeves, dije entre dientes castañeteantes. Me envió a buscar a Lloyd Atwood. ¿Jack está vivo? Bayes pareció sorprendido. Lloyd también. Lloyd está muerto. Esas cosas nos encontraron en su cabaña. El rostro de Bayes se endureció. Maldita sea. Era un buen hombre. Se volvió hacia el conductor.
Dirígete al sitio secundario, Scott. Necesitamos que reciba atención médica. El vehículo avanzó bruscamente, con el potente motor rugiendo mientras nos abríamos paso entre la nieve profunda. ¿Qué eran esas cosas de allá atrás?, pregunté. La formación de hielo, el crecimiento de colonias, dijeron los compradores con gravedad. Las partículas se unen a las células humanas durante la suspensión criogénica, creando un organismo híbrido. Cuando un cuerpo huésped se ve comprometido, las partículas pueden formar estructuras independientes, buscando nuevos huéspedes. Miró hacia atrás, hacia la estación, que ahora se alejaba tras nosotros. Ese era joven, aún en formación. Los especímenes completamente maduros son mucho más peligrosos. ¿Como los de traje?, pregunté. Los ojos del comprador se abrieron ligeramente. Te has topado con los mímicos y has sobrevivido. A duras penas. Mató a uno con una escopeta, atropelló a otro con un coche. Impresionante. Parecía genuinamente sorprendido. La mayoría de la gente se congela al verlos. Algo en su presencia desencadena un estado hipnótico paradójico inducido por el frío. El calor que había sentido en el bosque. La extraña comodidad que casi me había hecho bajar la guardia. ¿A dónde vamos ahora?, pregunté. En algún lugar seguro, respondió Bayes, aunque su expresión sugería que era un término relativo. La Resistencia mantiene algunos lugares seguros fuera de la red de vigilancia de Mimir. Resistencia. La palabra sonaba melodramática, como algo sacado de una película de espías. Aquellos de nosotros que sabemos lo que realmente está sucediendo en el sitio Mimir y estamos tratando de detenerlo. Los compradores comenzaron a limpiar la herida de mi cabeza con antiséptico porque lo que han desatado aquí no sé, quedará solo en Alaska. Y si no pueden controlarlo, que no pueden, lo cambiará todo. El sitio secundario resultó ser una antigua mina ubicada en un valle estrecho entre dos crestas escarpadas. Desde fuera, parecía abandonado. Edificios deteriorados con ventanas tapiadas, maquinaria oxidada medio enterrada en la nieve, un camuflaje perfecto para lo que se escondía debajo. El vehículo entró en lo que antaño había sido una nave de procesamiento. Las grandes puertas se cerraron automáticamente tras nosotros. Dentro, el suelo descendió hidráulicamente, revelando un complejo subterráneo lleno de actividad. Bienvenido a la estación Emir, dijo el Dr. Bayes mientras me ayudaba a bajar del vehículo. Uno de los pocos lugares de Alaska donde aún no han cedido. Tenía el brazo inmovilizado con un cabestrillo improvisado y Bayes me había dado algo para el dolor. No lo suficiente para eliminarlo por completo, pero sí para aliviarlo un poco. Lo seguí a través de una cámara de descontaminación hasta lo que parecía un centro de mando. Una docena de personas trabajaban en estaciones de trabajo, monitoreando las imágenes de lo que parecían ser cámaras de vigilancia dispersas por el bosque. ¿Cuántos son ustedes?, pregunté, asimilando la magnitud inesperada de la operación. En esta ubicación había 43 personas, unas 200 en total, repartidas en 6 centros. Los compradores me llevaron a una sala de urgencias donde me esperaba un hombre de unos 60 años con aspecto cansado. Era el Dr. Philip Barrett, nuestro jefe médico. El Dr. Barrett me examinó con diligencia y confirmó mis sospechas: 2 costillas fracturadas, una luxación de hombro y una leve conmoción cerebral. La recolocación del hombro fue muy dolorosa a pesar de los analgésicos, pero el alivio fue inmediato. «Tienes suerte», dijo Barrett mientras me vendaba las costillas. La mayoría de los civiles que se topan con un imitador no salen ilesos. Tienen la capacidad de meterse en tu cabeza. Eso es cierto, dije con gravedad. Después de que me curaran las heridas, los compradores me llevaron a lo que ellos llamaban la sala de crisis, un espacio de conferencias dominado por una gran mesa con un mapa topográfico de la región. Otras 5 personas esperaban allí, todas con la misma mirada atenta y la postura tensa de quienes viven bajo constante amenaza. Este es Wesley Hodge, nuestro jefe de seguridad, dijo Bayes, señalando a un hombre negro musculoso con el pelo gris muy corto. La doctora Natalie Carson, especialista en criogenia. Alan Norris, comunicaciones. Robert Fisher, de logística, y Doug Walsh, nuestro explorador.
Me saludaron con un gesto de cabeza, observándome con distintos grados de recelo y curiosidad. «Cuéntales lo que me contaste», ordenó Byers, tomando asiento. Les expliqué todo, cómo encontré el archivo de la Operación Perafrost, mi huida de Washington D.C., mi encuentro con Jack Reeves y Lloyd Atwood, y mis encuentros con los hombres trajeados en el bosque. Mientras hablaba, la tensión en la sala aumentaba. 3 imitadores operando fuera del confinamiento, dijo Hodge cuando terminé. ¿Y estás seguro de que neutralizaste a uno? Le disparaste en la cara. Cayó, soltando un líquido transparente que se convirtió en hielo. Plasma criogénico, explicó el Dr. Carson. Los sujetos modificados lo desarrollan como sustituto de la sangre, lo que les permite sobrevivir al frío extremo y sirve como medio para las partículas del año. Mencionaste los documentos que encontraste, interrumpió Norris. ¿Contenían alguna referencia al protocolo Wurley? El término no me resultaba familiar. Creo que no. La mayor parte de lo que vi trataba sobre métodos de preservación criogénica y estudios geológicos. El grupo intercambió miradas. ¿Qué es el protocolo Wurley?, pregunté. Su plan de contingencia, dijo Byers tras un instante de vacilación. Si los sujetos no pueden ser contenidos, llamados así por otro gigante de hielo nórdico, el único que sobrevivió al Ragnarok. ¿Estás diciendo que tienen un plan si estas cosas se escapan? ¿Como una forma de detenerlas? ¿Más bien una forma de asegurar la destrucción mutua?, preguntó Carson con gravedad. El protocolo implica provocar un colapso artificial del perafrost en toda la región. Esto liberaría millones de galones de metano atrapados bajo el hielo, causando una catástrofe ambiental masiva. La lógica es que el repentino aumento de temperatura mataría a los organismos GRAN, añadió. Pero también devastaría el clima de toda la costa occidental durante décadas. Me costó asimilarlo. Es una locura. Jamás obtendrían autorización para algo así. Por eso es una operación secreta. Sin supervisión, sin rendición de cuentas, solo un pequeño grupo de fanáticos convencidos de que están desarrollando el próximo gran avance en tecnología, militar o evolución humana, añadió Carson en voz baja. ¿A qué te refieres con evolución humana? Dudó un momento, sacó una tableta y reprodujo un archivo de vídeo. Se trata de imágenes de seguridad de las primeras etapas del programa, de hace 2 años, antes de que bloquearan toda comunicación externa desde las instalaciones. Las imágenes, de baja calidad, mostraban un laboratorio. Un hombre con bata de hospital estaba sentado en una camilla rodeado de instrumental médico. Su piel tenía un tono grisáceo y miraba fijamente al frente con una quietud inquietante. Sujeto 16, evaluación cognitiva post-reanimación, se oyó una voz clínica fuera de cámara. Día 3, sujeto, por favor, describa su estado físico actual. La cabeza del hombre giró con esa misma fluidez antinatural que había visto en el bosque. Cuando habló, su voz tenía esa cualidad resonante que parecía vibrar en los huesos. Frío, dijo, pero no incómodo. Puedo sentir el hielo dentro de mí. Moviéndose. Pensando. ¿Puedes explicar a qué te refieres con pensar? El hombre ladeó la cabeza. No son mis pensamientos. Son pensamientos más antiguos que vienen de abajo. Han estado esperando mucho tiempo. ¿Qué esperaban? Una sonrisa se dibujó en el rostro del hombre. Demasiado amplia. Los músculos no funcionaban correctamente. Carson detuvo el vídeo. Era el Dr. Anthony Westbrook, el líder original de la investigación. Se ofreció voluntario para el procedimiento después de que los 3 primeros sujetos fallecieran. Esta fue su última entrevista grabada antes de escapar del confinamiento y matar a 4 miembros del personal de seguridad. Jesús, susurré. Y continuaron el programa después de eso. Lo aceleraron, dijo Byers con amargura. Westbrook no fue visto como un fracaso, sino como una prueba de concepto. La primera integración exitosa con los organismos Jotun. Mi mente estaba aturdida, tratando de conectar todo lo que había aprendido. Entonces, estos sujetos no son solo personas que han sido modificadas para resistir el frío. ¿Su qué?
¿Huéspedes de algún organismo prehistórico? Simbiontes al principio, explicó Carson. Pero el equilibrio cambia con el tiempo. La conciencia humana se absorbe. Finalmente, lo que queda es principalmente Jerón vistiendo un cuerpo humano como si fuera un traje. Por eso llamamos a los casos avanzados mímicos. Están imitando a la humanidad. Y ahora andan sueltos, dije, dándome cuenta de la magnitud del horror. ¿Cuántos escaparon? 3 confirmados, respondió Hodge. Pero sospechamos que hay más. Las instalaciones han estado experimentando anomalías de contención con creciente frecuencia. Nuestras fuentes internas dicen que están perdiendo el control. Fuentes. Tienen gente dentro. Algunos compradores asintieron. En su mayoría personal de menor rango que se ha dado cuenta de lo que está sucediendo y quiere detenerlo. De ellos obtenemos la mayor parte de nuestra información. Walsh, el explorador que había permanecido en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante. La verdadera pregunta es ¿por qué están tan interesados en ti, Treviño? Han destinado importantes recursos a localizarte. ¿Qué más había en esos archivos que encontraste? Intenté recordar cada detalle. Estudios geológicos, traslados de personal, protocolos criogénicos. Espera, había algo sobre que el sitio Mimir no fue el primer intento. Referencia a otra instalación abandonada que les llamó la atención. ¿Dónde?, preguntaron los compradores. No lo recuerdo con exactitud. Creo que en algún lugar costero. El archivo mencionaba anomalías de las mareas que interferían con los experimentos. Kodiak, dijo Walsh con un tono de revelación en la voz. Tiene que ser la antigua base naval en la isla Kodiak, que supuestamente fue desmantelada en los años 90. Eso coincide con lo que han informado nuestras fuentes. Norris lo confirmó. Aparentemente, los sujetos se vuelven más activos durante ciertas condiciones de marea. Han estado intentando corregirlo en Mimir construyendo más profundamente en el permafrost, lejos de la influencia oceánica. Necesitamos acceder a esos archivos completos. Hodge dijo que si hubiera habido una instalación anterior, podría haber datos sobre fallas de contención, debilidades que podríamos aprovechar. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. No las tengo, dije a la defensiva. Se llevaron mi disco duro de respaldo en Washington DC y borraron mi almacenamiento en la nube. Solo tengo las pocas fotos que recuperé, y están incompletas. Pero usted sabe dónde estarían las copias originales, insistió el comprador. En la oficina del Departamento de Defensa donde usted trabajaba. Negué con la cabeza. Eran solo duplicados mal archivados. Los originales estarían en el propio emplazamiento de Mimir. Un profundo silencio se apoderó de la sala. Entonces, ahí es donde tenemos que ir. Los compradores finalmente dijeron, no puedes estar hablando en serio. Protesté. Por todo lo que me has contado, ese lugar es una trampa mortal. También es donde guardan nuestra mejor esperanza de detener esto antes de que se propague aún más. Carson rebatió las muestras originales, los datos de investigación sobre vulnerabilidades, tal vez incluso un agente neutralizador. Hemos estado monitoreando a Mimir durante meses, buscando una forma de entrar, explicó Hodge. La seguridad es estricta, pero no impenetrable con la distracción adecuada y alguien que sepa lo que buscamos. Me di cuenta de que todos me estaban mirando de nuevo. Número, absolutamente no. Soy analista de datos, no miembro de las fuerzas especiales. Apenas sobreviví a mi último encuentro con estas cosas. Sin embargo, sobreviviste a múltiples encuentros, señalaron los compradores. Eso es más de lo que la mayoría puede decir. Porque tuve suerte. O porque tienes una resistencia natural, sugirió Carson. Hemos observado que ciertos marcadores genéticos parecen brindar cierta protección contra la influencia de los yotones. Eso podría explicar por qué pudiste resistir su manipulación metabólica en el bosque. Me puse de pie, ignorando el dolor en las costillas. Esto es una locura. Estás hablando de infiltrarte en una instalación militar ultrasecreta llena de monstruos de hielo basándote en la teoría de que podría ser un poco menos susceptible a su control mental.
Ya no nos quedan muchas opciones, dijo Bayer en voz baja. ¿La estación meteorológica que encontraste? Era el tercer puesto avanzado que perdíamos este mes. Están expandiendo su territorio, estableciendo bases en zonas remotas. Cuando alcancen una masa crítica, se activará el protocolo Burglere, terminó Hodgeg. Y con eso se acabó el juego para todos. Me dejé caer en la silla, sintiendo el peso de todo aquello sobre mí. Hacía apenas una semana. Era una simple empleada del gobierno con un trabajo aburrido y un pequeño apartamento. Ahora me pedían que ayudara a detener lo que parecía el comienzo de un apocalipsis. ¿Qué tendría que hacer exactamente?, me pregunté, odiándome ya por siquiera considerarlo. Los compradores intercambiaron miradas con los demás y luego expusieron un plan sencillo pero aterrador. Habían identificado un túnel de mantenimiento que podría permitir el acceso a los niveles inferiores de Mimir. Un pequeño equipo se infiltraría durante el cambio de turno, localizaría la base de datos central, extraería lo necesario y escaparía, todo ello evadiendo tanto a la seguridad humana como a los sujetos Jotune. Nos vamos en 6 horas, concluyeron los compradores. Según nuestra fuente interna, en ese momento la seguridad estará al mínimo debido a una prueba programada del sistema eléctrico. Miré a mi alrededor, a esas personas desconocidas unidas por su conocimiento de una amenaza en la que nadie más creía. Eran o bien los teóricos de la conspiración más delirantes que jamás había conocido, o bien la única barrera entre la humanidad y algo inimaginablemente peor. Y de alguna manera, después de todo lo que había visto, la segunda opción parecía mucho más probable. De acuerdo, dije finalmente. Estoy dentro. El acceso al sitio Mimir fue una lección de contradicciones. A simple vista, parecía inofensivo. Un conjunto de edificios prefabricados dispuestos alrededor de lo que aparentemente era una estación de investigación meteorológica rodeada por una cerca de alambre de púas. Seguridad estándar para una instalación gubernamental remota. Nada fuera de lo común. Lo que se escondía debajo era lo que me aterrorizaba. Nos acercamos al amparo de la oscuridad, aprovechando la tormenta que se había desatado como camuflaje adicional. El equipo estaba formado por 5 personas: Byers, Hodgeg, Walsh, un experto en explosivos llamado Russo y yo. Llevábamos ropa térmica blanca sobre el chaleco antibalas, lo que nos hacía prácticamente invisibles contra la nieve. Recuerden las reglas, dijo Byers mientras nos agachábamos tras una cresta que dominaba las instalaciones, especialmente las de la 5 a la 8. Si alguien empieza a mostrar síntomas, la misión pasa a un segundo plano frente a la contención. Había dedicado las 6 horas previas a la partida a memorizar las 18 reglas, además de los protocolos adicionales que había desarrollado la resistencia. A pesar de los analgésicos, todavía me dolía el hombro y las costillas me dolían con cada movimiento. Pero me habían considerado apto para la misión. O tal vez estaban tan desesperados que se arriesgaron a llevarme con ellos. Ahí está nuestro punto de acceso, dijo Walsh, señalando un cobertizo de mantenimiento a unos 50 metros del perímetro principal. Sistema de refrigeración para los niveles inferiores. Se conecta a la instalación principal mediante un túnel de servicio. ¿Seguridad?, preguntó Hodgeg. 2 guardias patrullan regularmente cada 12 minutos. Hay cámaras automáticas en el perímetro, pero apuntan hacia afuera, no hacia adentro. Walsh miró su reloj. La reducción de energía comienza en 3 minutos. Cambiarán a los sistemas de emergencia para la prueba, lo que significa un menor alcance de las cámaras y fallos en la detección de movimiento. Esperamos en silencio mientras los minutos transcurrían puntualmente. Las luces de las instalaciones se atenuaron momentáneamente y luego volvieron a encenderse con menor intensidad. Esa es nuestra oportunidad, dijo Bayes. Aceleren. Corrimos a toda velocidad por la nieve, manteniéndonos agachados. La tormenta se había intensificado, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros, lo cual nos benefició al llegar al cobertizo de mantenimiento. Russo abrió rápidamente la cerradura electrónica y entramos justo cuando una patrulla de seguridad doblaba la esquina del edificio principal. El cobertizo albergaba grandes bombas y tuberías que transportaban refrigerante a los niveles subterráneos. Walsh localizó la trampilla de acceso en el suelo,
que dejaba al descubierto un estrecho conducto vertical con una escalera que descendía hacia la oscuridad. «Yo voy primero», dijo Hodgeg, revisando su arma. Un rifle modificado de aspecto militar, pero con algunas modificaciones personalizadas. «Esperen mi señal antes de seguirme». Bajó, y el haz de luz de su linterna con filtro rojo se fue atenuando a medida que descendía. Tras lo que pareció una eternidad, se oyeron 3 clics en nuestros auriculares, la señal de fin de vía libre. Uno a uno, lo seguimos por el pozo, que desembocaba en un túnel de servicio apenas lo suficientemente alto como para estar de pie. Las tuberías recorrían el techo y el aire era gélido a pesar de estar bajo tierra. «Los niveles principales de investigación están ahí», susurró Walsh, señalando una puerta sellada al final del túnel. Según nuestra información, la base de datos central está en el subespacio 3. Russo conectó un pequeño dispositivo a la cerradura electrónica de la puerta. «Esto falsificará las credenciales autorizadas», explicó. «Pero una vez dentro, tendremos 20 minutos antes de que el sistema detecte la anomalía». «Tiempo más que suficiente», afirmó Bayes con seguridad. «Entremos. Accedamos a la base de datos. Descarguemos lo que necesitamos. Salgan». La puerta se abrió con un suave silbido, revelando un pasillo aséptico bañado en luz roja de emergencia. El centro ya había cambiado a la iluminación reglamentaria para la prueba de energía. Un golpe de suerte que significaba que nuestras propias luces rojas filtradas no llamarían la atención. Avanzamos en silencio por el pasillo, sin encontrarnos con nadie. La primera planta parecía ser administrativa, con oficinas y salas de conferencias, todo oscuro y vacío a esas horas. Una escalera al final conducía al segundo piso, donde se ubicaban laboratorios y lo que parecían ser instalaciones médicas. Seguía sin haber personal. Me pareció extraño, demasiado fácil. «¿Dónde está todo el mundo?», susurré. «El turno de noche es mínimo», respondió Walsh. «Quizás unas 20 personas en total, principalmente personal de seguridad y de investigación esencial». «¿O sabían que íbamos a venir?», dijo Hodgeg con gravedad. Llegamos a la escalera del tercer sótano. La temperatura había ido bajando progresivamente a medida que descendíamos, y ahora nuestro aliento se empañaba incluso bajo la tenue luz roja. Las paredes aquí eran diferentes. Hormigón armado cubierto de escarcha a pesar de los sistemas de climatización. La regla número 10 me vino a la mente. Si se forma nieve o hielo dentro de una estructura climatizada sin causa aparente, evacuar inmediatamente. «Compradores», susurré, señalando los patrones de escarcha. No eran aleatorios. Formaban sutiles figuras geométricas, casi como circuitos. Su expresión se ensombreció. Crecimiento de Jun. La contención está fallando en este nivel. Deberíamos retroceder, insistí. Ya estamos aquí, respondió. Y esta podría ser nuestra única oportunidad, se volvió hacia Russo. Coloca cargas en los puntos de entrada por si necesitamos salir rápidamente. Temporizador de 40 minutos. Russo asintió y retrocedió para colocar explosivos, mientras el resto continuamos hacia el nivel 3. La puerta al pie de la escalera estaba sellada con una cerradura más sofisticada que las demás, con un escáner biométrico junto al teclado. «Esto no estaba en la información», murmuró Walsh. Hodgeg la examinó. «Instalación nueva. Han mejorado la seguridad». «¿Podemos sortearla?», pregunté. Bayes sacó un pequeño dispositivo de su mochila. Interfaz neuronal remota diseñada para extraer la firma biométrica del director de las instalaciones del sistema. La conectó al escáner. Tardará unos minutos. Mientras esperábamos, noté que las escarchas se volvían más pronunciadas en las paredes circundantes. El hielo no solo se estaba formando, sino que se extendía como un organismo vivo, desplegando pseudópodos sobre el hormigón. Un suave crujido provino de la pared junto a mí. Me giré y vi que la escarcha formaba una huella de mano bien definida. 5 dedos alargados presionaban la superficie desde el otro lado. «Compradores», sisé, retrocediendo de la pared. Todos siguieron mi mirada. Hodgeg alzó su arma mientras la huella de la mano presionaba con más fuerza,
y el material de la pared crujió bajo la presión. ¿Cuánto falta?, preguntó. 30 segundos, respondió Bayes, con la mirada fija en el dispositivo. La pared comenzó a bombarse hacia adentro donde la huella de la mano presionaba, apareciendo pequeñas grietas en el hormigón. Cristales de hielo se formaron a lo largo de las fracturas, extendiéndose como venas. «Tenemos compañía», advirtió Walsh, señalando hacia el pasillo por donde habíamos venido. Una figura se encontraba al final del pasillo, de forma humana, pero moviéndose con esa fluidez característica que la identificaba como un imitador. Llevaba una bata de laboratorio, pero la placa con el nombre estaba demasiado lejos para leerla. 10 segundos, dijeron los compradores con voz tensa. La pared a mi lado cedió con un crujido, revelando no otra habitación como se esperaba, sino una cavidad llena de estructuras cristalinas retorcidas. Desde sus profundidades, se extendía una extremidad parcialmente formada. No era exactamente un brazo, ni un tentáculo, cubierto de escamas translúcidas que reflejaban la luz roja. «Lo tengo», exclamaron los compradores cuando la cerradura de la puerta se desbloqueó con un clic. «Muévete», ordenó Hodge, disparando una ráfaga al mímico que se encontraba al final del pasillo. Se tambaleó, pero no cayó, su forma se onduló al absorber el impacto. Empujamos la puerta hacia el sótano 3, Hodge cubriendo nuestra retirada. El apéndice parecido a un brazo me agarró al pasar, y su contacto me provocó una congelación instantánea en la muñeca expuesta. Grité, el dolor era intenso e inmediato. Dentro, el piso 3 era una pesadilla hecha realidad. Lo que debería haber sido una planta de investigación se había transformado en algo alienígena. Las paredes, el suelo y el techo estaban parcialmente cubiertos por ese mismo crecimiento cristalino, que emitía una tenue bioluminiscencia. La temperatura estaba muy por debajo del punto de congelación, nuestro aliento se convertía en densas nubes. «Busquen la sala de servidores central», nos indicaron los compradores, con la voz temblorosa. Debería estar en el centro del nivel. Avanzamos con cautela, esquivando las grandes formaciones de hielo que parecían esculturas abstractas. Algunos parecieron girar ligeramente al pasar, aunque con la poca luz era difícil distinguir si se trataba de movimiento o simplemente de una ilusión óptica. Allí, Wall señaló una puerta reforzada con la inscripción «Centro de datos» a unos 30 metros de distancia. Ese es nuestro objetivo. Entre nosotros y la puerta se encontraba una cámara que bien podría haber sido un laboratorio. Ahora albergaba lo que parecían cápsulas criogénicas dispuestas en círculo. 12 de ellas, cada una conectada a un pilar central por tubos y cables. La mayoría estaban escarchadas, ocultando su contenido, pero 2 estaban abiertas y vacías. «Cámaras de cría», susurró Byers horrorizado. «Las están cultivando deliberadamente». Mientras bordeábamos el laboratorio, manteniéndonos cerca del perímetro, noté algo en uno de los monitores que aún funcionaba cerca. Una imagen satelital de la isla Kodiak con puntos de luz pulsantes dispersos por ella. «¿Compradores?», dije en voz baja. «Miren esto». Se unió a mí, con los ojos muy abiertos al observar la pantalla. «Nodos de colonias. Ya se han extendido a Kodiak». ¿Es esa la instalación abandonada? Sí. Y parece que está activa de nuevo. Su rostro palideció. Los sujetos no están excavando. Están siendo liberados. Un estruendo a nuestras espaldas indicó que el mímico había atravesado la puerta. Hodge disparó otra ráfaga, esta vez apuntando al techo. Trozos de hormigón y hielo cayeron, bloqueando temporalmente su camino. «Tenemos que movernos», instó. «Eso no lo detendrá por mucho tiempo». Llegamos a la puerta del centro de datos, que afortunadamente utilizaba un sistema de llave electrónica estándar que el dispositivo de Russo podía sortear fácilmente. En el interior, los racks de servidores zumbaban bajo una capa de escarcha. Sus sistemas de refrigeración trabajaban a marchas forzadas en un entorno inusualmente frío. Allí, los compradores se dirigieron a una terminal. Se trata de un sistema aislado. No se conecta a la red principal, lo que significa que probablemente contiene los datos más confidenciales. Conectó un dispositivo diseñado para sortear la seguridad y extraer archivos.
Mientras funcionaba, observé la habitación y noté que la escarcha era menos pronunciada. Los aparatos electrónicos generaban suficiente calor para contener el crecimiento. ¿Cuánto falta?, preguntó Walsh, vigilando la puerta. 2 minutos para los archivos principales, respondieron los compradores. Una alarma repentina resonó en todo el edificio. No era la alerta de fallo de seguridad que esperábamos, sino algo más urgente. Luces rojas de advertencia reemplazaron la iluminación de emergencia habitual y una voz mecánica resonó por el sistema de megafonía. Atención a todo el personal. Se detectó un fallo de contención en varios niveles. Se inició la secuencia de preparación del protocolo antirrobo. Todo el personal no esencial debe evacuar inmediatamente. Repito, se detectó un fallo de contención. Van a destruirlo todo, se dio cuenta Hodge, incluyéndonos a nosotros. Entendido. Los compradores desconectaron su dispositivo. Todo en la operación Perafrost y la investigación Jun. Cuando nos disponíamos a marcharnos, la temperatura cayó en picado de repente, descendiendo tan rápidamente que la humedad del aire se cristalizó, creando una breve nevada localizada dentro de la sala de servidores. Regla número 14. Si la temperatura baja de menos 30 grados sin causa meteorológica, inicie el protocolo de contención Z. Están aquí, susurró Walsh, alzando su arma. La puerta de la sala de servidores se cubrió completamente de escarcha en segundos. El hielo nos selló dentro. Los patrones de escarcha no eran aleatorios. Formaron una mueca tosca, con rasgos que cambiaban y se transformaban ante nuestros ojos horrorizados. Las rejillas de ventilación, gritaron los compradores, señalando al techo. Es nuestra única salida. Russo ya se había puesto en marcha, trepando a un rack de servidores para alcanzar el conducto de ventilación. Quitó la tapa y miró dentro. Es estrecho, pero transitable. Uno a uno, nos metimos en el conducto, con Hodge al final. Al incorporarme, miré hacia atrás y vi que la cara de hielo de la puerta se abría como una boca. De ella salió la misma voz resonante que había oído en el bosque. Te recordamos, Michael Treviño. Te hemos estado esperando. Vete. Hodge me empujó hacia adelante mientras el hielo comenzaba a extenderse más rápidamente por la habitación, trepando por los bastidores de servidores hacia nosotros. Nos arrastramos por el sistema de ventilación mientras la alarma del espejo antirrobos seguía sonando. Según los esquemas que Walsh había memorizado, los conductos conducirían a una ruta de evacuación de emergencia en el piso 1. Detrás de nosotros, algo se movió en los conductos. Un sonido rápido como el del agua corriendo, pero demasiado rítmico, demasiado deliberado. El Jun no solo nos seguía, sino que fluía a través del propio sistema de ventilación, transformándose para perseguirnos. Dens prisa, instaban los compradores. Salimos a un amplio conducto vertical utilizado para la circulación principal del aire. Una escalera de servicio recorría el conducto hasta la superficie. ¡Arriba! Todos arriba, ordenó Hodge. Mientras ascendíamos, las paredes del conducto comenzaron a cubrirse de escarcha bajo nosotros. El hielo se extendía hacia arriba más rápido de lo que podíamos escalar. Volví a sentir ese calor antinatural, la manipulación metabólica que casi me había vencido en el bosque. Mis movimientos se volvieron lentos, mis extremidades pesadas. Sigue adelante, gritó Baíes desde arriba. No le hagas caso. No sientas lo que quiere que sientas. Me concentré en su voz, obligando a mi cuerda y a mis extremidades a seguir ascendiendo. El dolor en mi hombro y costillas será ahora lejano, reemplazado por ese falso consuelo, ese impulso de detenerme y descansar. Michael, la voz de mi madre desde abajo. ¿Por qué huyes de nosotros? Podemos volver a estar juntos. Regla número 4. No respondas. No era ella. Con un último esfuerzo, alcancé la cima del pozo donde los demás esperaban en una salida de emergencia. Mientras me incorporaba, una explosión sacudió las instalaciones. Las cargas de Russo detonaron, creando nuestra ruta de escape. Vamos, 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 gritó Hodge por encima de la cacofonía de alarmas.
Corrimos a través del caos del primer nivel, pasando junto a empleados presas del pánico que apenas se percataron de nuestra presencia en su prisa por evacuar. El anuncio del protocolo Burglmere seguía resonando, ahora acompañado de una cuenta regresiva. Faltan 15 minutos para el inicio de Burglmere. Todo el personal debe abandonar la zona de evacuación de 5 metros. Salimos a la noche de Alaska, con la tormenta aún azotando a nuestro alrededor. A lo lejos, los helicópteros ya despegaban, llevando al personal de las instalaciones a un lugar seguro. Corrimos hacia el perímetro, con nuestra ropa blanca mimetizándose con la nieve. Detrás de nosotros, las luces exteriores del sitio Mimir se fueron apagando una a una a medida que los sistemas se desconectaban. Pero a través de la nieve que caía arremolinada, pude ver algo más. El suelo alrededor de las instalaciones ondulaba como si el perafrost mismo cobrara vida. 3 días después de nuestra huida del sitio Mimir, me encontraba en la cubierta de un barco pesquero de arrastre que se dirigía al sur a través del Golfo de Alaska. Detrás de nosotros, una columna de humo aún se elevaba desde el desierto donde se encontraba la instalación. Eran las secuelas visibles de la activación del protocolo Burglmere. Lo habían llevado a cabo. El colapso controlado del perafrost había provocado una reacción en cadena, liberando millones de pies cúbicos de metano atrapado en una explosión catastrófica que dejó un cráter de 2 metros en el paisaje de Alaska. Los informes oficiales lo calificaron de anomalía geológica, un desastre natural que se estudiaría durante años. Solo nosotros 5 conocíamos la verdad, y ahora los datos que habíamos recuperado de los servidores de Mimir. Byers se unió a mí en la barandilla, su rostro reflejaba cansancio por días sin dormir bien. Los demás están listos. Deberíamos empezar. Bajo cubierta, en la estrecha cocina del barco, Hodge, Walsh y Russo esperaban junto a un portátil. El dispositivo de datos estaba conectado a él. Los archivos que contenía eran potencialmente el único registro de lo que realmente había sucedido en Mimir. ¿Ya has abierto algo?, pregunté. Byers negó con la cabeza. Quería que todos los presentes estuvieran presentes primero. Nos reunimos a su alrededor mientras él accedía a los archivos, registros de personal, notas de investigación, datos de los sujetos de prueba, la base administrativa de la operación Perafrost y registros de vídeo, cientos de ellos, que documentaban el progreso de los experimentos. «Mira esto», dijo Walsh, señalando un documento titulado «Orígenes». En su interior, un informe sobre el descubrimiento inicial en 2012. Un objeto cilíndrico de composición desconocida hallado incrustado en antiguo perafrost. No era extraterrestre, recalcaba el informe, sino algo que había estado en la Tierra durante milenios. Una cápsula del tiempo biológica que contenía el organismo John. Lo encontraron y decidieron convertirlo en un arma, murmuró Russo. Típico. Pero a medida que profundizábamos, emergía una imagen más inquietante. El último archivo, fechado apenas 2 semanas antes, estaba etiquetado como evaluación final del director. Escrito por el director actual de las instalaciones, documentaba lo que finalmente habían descubierto sobre Herún. No se trataba de un espécimen biológico aleatorio conservado en hielo, sino de un depósito deliberado. El organismo parecía diseñado para su preservación y posterior dispersión ante desencadenantes ambientales, específicamente el deshielo de regiones de perafrost. Su capacidad para integrarse con los sistemas neuronales y fisiológicos humanos y modificarlos sugiere que fue diseñado para un protocolo de transferencia de especies. Las implicaciones fueron asombrosas. El organismo no había sido despertado por la intervención humana. Había estado esperando a Thor, el calentamiento global que ya estaba provocando el colapso del perafrost en todo el Ártico. No lo detuvieron, me di cuenta en voz alta. Incluso con el protocolo antirrobo, simplemente activaron la condición ambiental exacta que estaba diseñada para explotar. Mira los datos cartográficos, dijo Hodge con gravedad, mientras mostraba imágenes satelitales. Mostraban la isla Kodiak con esos mismos puntos brillantes que habíamos visto en Mimir, pero la fecha era posterior a la destrucción de las instalaciones. Nodos de colonia, compradores confirmados, aún activos, aún en expansión. El último archivo de vídeo provenía de una estación de monitoreo costero en Kodiak, fechada ayer. Mostraba la costa al atardecer, con las olas acariciando suavemente las rocas.
Durante varios segundos, no sucedió nada. Luego, a lo lejos, una figura humana emergió del agua, caminando con ese paso fluido, el hielo formándose y derritiéndose con cada pisada. La cámara hizo zoom, revelando un rostro con rasgos perfectos, casi escultóricos, pero con ojos que reflejaban la luz como los de un animal. La figura se detuvo, como si percibiera la cámara, y la miró fijamente antes de continuar hacia el interior. «Se está adaptando», susurró Walsh. «Aprendiendo a pasar desapercibido entre nosotros». Pensé en la regla número 18. Si sueñas con ahogarte en agua helada durante 3 noches seguidas, acude inmediatamente a una evaluación médica y ponte en cuarentena. Esa noche, mientras el lugar se mecía en un mar embravecido, soñé con agua oscura que me cubría la cabeza, con hielo que me llenaba los pulmones y con voces ancestrales que me daban la bienvenida a su hermandad de hielo. Era solo la primera noche. Todavía me quedaban 2. Y a lo largo de Alaska, el tour continuaba.